believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love. I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, you are my best friend, you will always be. And nothing will ever change that. And nothing will ever change that. 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Javes Kids. Cristo ama a los niños. ¿Cuántos en el mundo están? No le importa tu color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Hola a todos los niños, les doy la muy cordial bienvenida a nuestro nuevo capítulo de la Escuela Bíblica de la Iglesia Evangélica Jave, y los quiero saludar a todos con un fuerte abrazo y muchos besitos a la distancia, esperando que todos se encuentren muy bien junto a sus papitos y junto a sus hermanos y todos sus seres queridos. Les comento que en este nuevo capítulo vamos a seguir conociendo la historia de Moisés. Yo creo que a todos lo ha sorprendido el Señor con lo que hizo con este varón, ¿cierto? Con este hombre, desde que fue un pequeño, ¿cierto? Cuando fue echado por la madre al río para salvarlo y fue rescatado por la hija del faraón, ¿cierto? Y después allí, cuando era el pastor, ¿cierto? Después volvió a Egipto para rescatar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y lo pudimos ver en el capítulo anterior, que el Señor estaba con él porque le había hablado por medio de una zarza que iba a estar con él y que él lo iba a guiar y lo iba a ayudar, ¿cierto? ¿Y qué más vimos? Vimos también que el Señor envió... ¿Cuántas plagas eran? Envió plagas, pero ¿cuántas eran? ¿Se recuerdan? Eran 10 plagas envió el Señor a Egipto, ¿cierto? Para que el faraón dejara ir a su pueblo de Israel. ¿Ustedes qué piensan? A ver, si la historia continúa de Moisés, es porque... Les voy a dar un adelanto. Es porque el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Sí, lo dejó ir, y eso es lo que vamos a ver en este nuevo capítulo, ¿cierto? Así que mucha atención, deben poner mucha atención a la historia que vamos a ver más adelante. Pero ahora quiero invitarlos a que vayamos a nuestra primera alabanza, porque nosotros en todo momento debemos alabar al Señor, así de su palabra. Así que
nos vamos a ir a alabar para luego también estar viendo a todos nuestros amiguitos y a todos ustedes que nos enviaron sus tareas, a las preguntas que hicimos en el capítulo anterior. Así que mucha atención y vamos a alabar al Señor. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Encontré a mi Salvador, encontré a mi Redentor. Sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Encontré la salvación, encontré paz interior. Sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Quiero conocerte más, a tu lado quiero estar, en la cruz hay libertad. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Encontré a mi Salvador, encontré a mi Redentor. Sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Quiero conocerte más, a tu lado quiero estar, en la cruz hay libertad. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Hermosa alabanza que acabamos de ver, ¿cierto? Donde decía, y nosotros también podemos decirlo, que hemos encontrado a nuestro Salvador, hemos encontrado también el que nos da la paz interior, ¿cierto? Él es nuestro fiel amigo. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros los hemos encontrado todos y debemos también invitar a todos nuestros amigos que no los conocen a que conozcan a Jesucristo, así como lo hemos ido conociendo, ¿cierto?
hemos ido conociendo todas las historias de la Biblia y las vamos a seguir conociendo. Así también nosotros debemos invitar a todos nuestros amiguitos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo a que lo conozcan para que sea su Salvador, su Redentor y la paz interior, su fiel amigo, que es lo más importante. Así que muy hermosa alabanza que acabábamos de ver, ¿cierto? Y ahora los quiero invitar, y todos nerviosos, a verse ustedes mismos, a los que nos enviaron las tareas, ¿cierto? Y los felicito de antemano porque han ido haciendo sus tareas y participando con nosotros en estos capítulos que son para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver a todos nuestros amiguitos. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. En rana, Ya, en la rosca y mosquitos. mosquitos. Y Que se quedaron en sus casas. que se quedaran todos en sus casas. Muy bien. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Adiós! Nómbrame 3 plagas que envió Dios a Egipto. Rana, langostas, el agua se convirtió en sangre. ¿Cuál fue la orden que dio el Señor al pueblo de Israel? Que colocaran sangre de cordero en sus puertas. Nombra 3 plagas de las que envió Dios a Egipto. 1. Convirtió las aguas en sangre. 2. Trajo ranas a Egipto. 3. Tiró granizos a Egipto. ¿Cuál fue la orden que dio el Señor al pueblo de Israel? Lo que el Señor mandó al pueblo de Israel es que mataran a un cordero y la sangre del cordero lo pongan afuera de sus puertas. Cristóbal, nombra 3 plagas de las que envió Dios a Egipto. Las ranas, los mosquitos y las langostas. ¿Cuál fue el mandato que dio el Señor al pueblo de Israel? Que sacrificaran un cordero y que con la sangre la pusieran en los dinteles de las puertas. Chao, bendiciones. Mi nombre es Martín y vengo a responder las preguntas de la Iglesia Evangélica Javes. La primera pregunta era que nombrara 3 plagas. La primera, las ranas. La segunda, los grillos. Y la tercera, las langostas. La segunda pregunta era ¿qué orden dio Dios a su pueblo? Ordenó matar a un cordero y con la sangre de ese cordero pintar sus puertas, así no matará a sus hijos. Eso fue todo. Bendiciones. Muy bien, los felicito a todos, ¿cierto? Una de las preguntas era que yo les pedía eran que me nombraran 3 plagas de las que envió el Señor. De las 10 que envió, que me dieran 3, ¿cierto? Muy bien, entre esas estaban los granizos, ¿cierto? Los saltamontes, las ranas, las moscas, ¿cierto? Los animales que se morían. ¿Qué más? Eran a los hombres les salían heridas, ¿cierto? Las llagas, ¿cierto? Las bolas de fuego. Y después la última fue el ángel de la muerte, donde se llevó a todos los primogénitos de la familia de los egipcios. Muy bien, también era cierto que el agua se convertía en sangre, me había olvidado de esa, sí, y así también las otras que quizás en este momento no me las recuerdo, pero yo sé que ustedes también se las aprendieron. Y la otra pregunta era, ¿cuál fue la orden que le dio el Señor al pueblo de Israel? A ver si yo recuerdo, la orden era que debían matar
¿cierto?, a un corderito, y con la sangre debían pintar los dinteles de la puerta y de las ventanas. Muy bien, los felicito porque pusieron mucha atención a la historia acerca de Moisés y los vamos conociendo todo lo que el Señor hace con Moisés. Así que un fuerte aplauso para todos ustedes. Muy bien todo lo que hicieron sus tareas. Así que ahora los quiero invitar a lo más principal, a lo que todos queremos, seguir conociendo la historia de Moisés. Sí, así que los quiero invitar a que pongan mucha atención, a que se coloquen muy cómodos en sus sillones, en su camita, donde estén sentaditos, ¿cierto? Allí muy cómodos con su juguito o con lo que se estén sirviendo para seguir conociendo la historia de Moisés. Así que vamos a verla. Dios abre un camino. Después que su hijo murió, en la 10ª plaga, el faraón liberó a los israelitas. Pero cuando estaban cerca del Mar Rojo, el faraón nuevamente cambió de parecer y comenzó a perseguirlos. ¡Oh! ¡Oh! Cuando los israelitas vieron los carros del faraón, se aterraron. Pero Dios le dijo a Moisés que levantara su vara hacia el Mar Rojo. Dios envió un viento fuerte que dividió las aguas del mar. Apareció un camino seco y los israelitas caminaron en medio del Mar Rojo. Había un muro de agua a cada lado, pero llegaron a salvo a la otra orilla. El faraón y su ejército los siguieron por el mar. Entonces Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano. El mar volvió a su lugar y el faraón y su ejército se ahogaron. Dios guió a su pueblo por el desierto. Lo alimentó y le dio agua. Cuando acamparon en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que se encontrara con él en la cima de la montaña. Rodeado de fuego y humo, Moisés subió hasta la cima, y Dios descendió para reunirse con él. Allí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra que decían: no adores a otros dioses. No hagas ídolos. Trata mi nombre con respeto. Considera el día de reposo como un día especial. Respeta a tus padres. No mates. Sé leal a tu esposo o esposa. No robes. No mientas.
No envidies a la gente o lo que otros tienen. Ahora la gente sabía cómo obedecer a Dios. Wow, impresionante historia que acabamos de ver, ¿cierto? Cómo el Señor estuvo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y con Moisés cuando le dice que alce su vara porque estaban frente al mar, y el mar, ¿qué hizo? Se abrió en dos. Y ese milagro lo hace solamente el Señor. Y detrás del pueblo de Israel, ¿quién venía? Venía el faraón con todo su ejército. Y el pueblo de Israel cruza el mar en seco, ¿cierto? Y después, ¿qué hace? Después que cruzó, el Señor nuevamente le habla a Moisés que alce su vara, y el mar se cierra con todo el ejército del faraón allí dentro, y ellos se ahogan. Y después el Señor sigue y continúa con el pueblo de Israel y con Moisés por el desierto. Les da alimento, les da agua para beber, ¿cierto? Porque el Señor siempre estuvo con ellos y está con ellos, así como está con nosotros. Sí, así como está con nosotros día a día nuestro Señor. Y después que continúa la historia, a ver, después que continuó, le dijo a Moisés que se fuera al monte porque quería hablar con él, ¿cierto? El Señor así también quiere hablar con nosotros día a día. Cuando nosotros abrimos nuestros ojitos, debemos agradecer por todo lo que Él hace, ¿cierto? Debemos orar antes de acostarnos y agradecer por los alimentos que nos das. Pero el Señor quería hablar algo especial con Moisés. Y allí, ¿qué le entregó? Le entregó 2 tablas de piedra con todos los mandamientos. Yo les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, respetarás a tu padre, no robarás, no matarás, serás leal a tu esposo o esposa, ¿cierto? Adorarás a un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor, ¿cierto? Así que esos son algunos de los mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel y que nosotros también debemos irlo cumpliendo. Así que, wow, qué impresionante historia acabamos de ver, muy, muy buena. Y nos enseña, y también esos mandamientos debemos cumplirlos nosotros, aunque nos cueste. Sí, aunque nos cueste, también debemos hacerlo nosotros. Y con la ayuda de nuestros papitos y con la ayuda de nuestro Señor, nosotros vamos a poder hacerlo. Ahora, yo les quiero dar un trabajo de investigación, pero se los voy a comentar después de esta alabanza. Así que vamos a ver nuestra alabanza. Mi padre es Dios, y yo le exalto.
escuchamos, ¿cierto? La alabanza que acabamos de entonar, ¿cierto? Los carros del faraón que el Señor los echó a la mar, ¿cierto? Y que allí quedaron. Y nosotros alabamos al Señor porque Él es junto con nosotros. Así que ahora les quiero comentar la tarea de investigación que van a hacer junto a sus papitos, porque en estos 10 mandamientos hay uno que tiene promesa. Sí, y eso sale en la Biblia, así que van a tener que trabajar con sus papitos y en la Biblia, ¿cierto? Y van a investigar cuál es el mandamiento que tiene promesa. Hay uno solo. Una pista, hay uno solo, pero deben investigarlo cuál es. Y la otra pregunta que les voy a hacer es: ¿los 10 mandamientos le indicaban a los israelitas cómo obedecer a Dios? ¿Sí o no? Esa es facilita. Deben responder sí o no, si es que los mandamientos le indicaban al pueblo de Israel cómo obedecer a nuestro Dios. Y la otra de investigación es: ¿qué mandamiento tiene promesa? Y esa tienen que hacerla con sus papitos. Sus papitos tienen que ayudarle a buscar en la Biblia, ¿cierto?, cuál es el mandamiento que tiene promesa, que el Señor nos da una promesa si nosotros cumplimos ese mandamiento. Así que a hacerla y a participar y a investigar con sus papitos en la Biblia. Muy bien, hemos llegado al término de nuestro capítulo, pero yo sé que ustedes han aprendido y han conocido más de nuestro Señor Jesucristo y de las historias de la Biblia. Así que muchas bendiciones a todos ustedes. Los quiero invitar a que inclinen sus rostros, oremos al Señor. Sí, y nosotros debemos agradecer y orar a nuestro Señor, como les decía antes. Así que todos con los ojitos cerrados. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día, porque nos has permitido juntarnos, Padre eterno Salvador, con todos nuestros amiguitos, con todos nuestros niños, mi Jesucristo, para conocer más de ti, para conocer más de tu palabra, Señor Jesucristo, y así todas tu grandeza y milagros que fuiste haciendo con tu pueblo y que harás con nosotros. Gracias por el día a día, gracias porque nos bendices con vida, con salud, nos das agua, alimento a nuestras vidas, mi Jesucristo, y nos permite estar con nuestros seres queridos. Permítenos, Señor, cada día, Padre mío, caminar conforme a tus mandamientos, así como como les indicabas al pueblo de Israel, así también poder nosotros cumplir tus mandamientos. Padre eterno, te agradezco por todo lo que haces, porque bendices a cada pequeño que está a través de la pantalla, mi Jesucristo, y también sé que bendices junto a sus papitos y junto a todos sus seres queridos. Muchas bendiciones para ellos, te clamo, Padre eterno, y te agradezco por todo en tu nombre, que es por sobre todo nombre. Amén. Así que muchas bendiciones para todos. Chao, chao y muchos besitos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones.